Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a repasar el tema de ecuaciones con fracciones. Bien, las ecuaciones con fracciones justamente se parecen mucho a las ecuaciones que veníamos haciendo, pero en los problemas que yo voy dándoles aparecen palabras como la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, las tres cuartas partes también. Entonces vamos a ir viendo cómo ustedes me dijeron que lo pondrían y cómo finalmente lo vamos a poner para que nos resulte más fácil a la hora de realizar la ecuación. Si ustedes le dicen la mitad de cierta cantidad, no la mitad de x, ustedes dirían, bueno, x dividido 2. Si yo parto a la mitad es dividir por 2. Sin embargo, si yo digo la tercera parte, tercera parte, ustedes me dirían x dividido 3. Sin embargo, si hay que sumar o restar o hacer algo con estas dos, veremos que es muy difícil hacer x dividido 2 más x dividido 3. No es tan fácil como 2x más 3x. Porque 2x más 3x es igual a 5x. Ahora, si yo tengo que hacer x dividido 2 más x dividido 3, y no tengo remota idea. No es tan sencillo. Si no es x dividido 5, no es lo mismo. Entonces tenemos que encontrar una manera de expresarla de otra manera. ¿Cuál es esa manera? Las fracciones, justamente. Entonces, hacer que x sea dividido por 2 es lo mismo que un medio por x. ¿Sí? Un medio significa la mitad. La tercera parte, un tercio. La cuarta parte, un cuarto. Y por ejemplo, las tres, voy a ponerlo en número, en letra, perdón, las tres cuartas partes. ¿No? ¿Cómo pongo esto? Las tres cuartas partes significan las tres de cuartas partes de x. ¿Sí? Eso me está diciendo las tres cuartas partes. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, lo que vamos a hacer es leer algunos problemas donde me pidan hacer esto, donde me pidan resolver ecuaciones con fracciones, y vamos a traducirlos, vamos a trabajarlos como veníamos haciendo. Bien, el primer problema me dice lo siguiente: un hombre gastó un quinto de lo que tenía en ropa y 3/8 en libros. Además, prestó 102.000 pesos a un amigo y se quedó sin absolutamente nada. ¿Cuánto dinero tenía originalmente? Bien, ¿cuánto dinero tenía originalmente? Lo vamos a llamar, como ya sabemos, x. Dinero al principio, ¿no? Él me dice que gastó en ropa, no me acuerdo, un quinto. Entonces, un quinto de x en ropa. Un quinto de lo que tenía. Luego, 3/8 en libros. Entonces, 3/8 de lo que tenía, por eso por x, en libros. Y por último, gasto 102.000 en prestados, ¿no? Prestó 102.000 a un amigo. Bien, y se quedó sin absolutamente nada. Bueno, hay muchas maneras de armar la ecuación. Me acuerdo que en la clase habían surgido dos, vamos a usar la más sencilla. Supongamos que esta persona tenía x. ¿Sí? Y si gastó, gastar quiere decir restar. O sea, si yo tenía 100 pesos y gasto 50, me queda 50. ¿Por qué? Porque hice 100 menos 50. O sea, le resto lo que gastó. Y gastó en ropa, o sea que gastó un quinto de x. Gastó, quiere decir resto, un quinto de x. Y gastó 3/8, o sea que gastó menos 3/8 de x. Y además gastó, porque prestar es lo mismo que gastar, 102.000. Ay, no me va a entrar. 102.000. Bien.
¿Y cuánto dio todo esto? Porque recuerden que una ecuación tiene que ser una igualdad. Una cosa es igual a la otra. Y ahí vamos resolviendo. Por eso tiene que haber algo. No me quedó en mucho lugar. Pero tiene que haber algo del otro lado del igual. ¿Cuánto le quedó? Porque si yo tenía un poco de plata y gasté en ropa, gasté en libros, gasté en un amigo, y le quedó nada, dijeron. Entonces, y la nada tiene un número. Se llama 0. Entonces todo esto es igual a 0. Bien, voy a reescribirlo para que quede mejor. Muy bien, ahí quedó un poquito mejor, ¿no? X, lo que tenía, menos, porque restó, porque gastó, un quinto de X, que era la ropa, menos 3 octavos de X, que eran los libros, menos 102.000 pesos que prestó. Igual a 0. Muy bien. Esto que yo acabo de hacer es esencial. Resolver la ecuación ya luego se les va a volver mecánico y se les va a volver más fácil. Bien, pero lo principal es traducir, digamos, el problema a la ecuación. ¿Sí? Esa traducción es muy importante, porque si yo hago una mala traducción, luego la ecuación, si la hago bien, no importa, porque como traducí mal, todo va a estar mal. Bien, es arrastrar un error. Por eso revisen si lo que hicieron les convence. Entonces, X era el dinero, gasté un quinto de X en ropa, gasté 3 octavos de X en libros y gasté 102.000 que le prestó a un amigo. Y como gastar significa restar, resté todo eso a la cantidad original. ¿Y cuánto le quedó? Le quedó nada, que es el 0. Bien. Ok. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Para resolver esta ecuación primero tenemos que juntar las X. Acá tengo una X, voy a borrar esto, así se nota, una X, y le quito un quinto de X y le quito 3 octavos de X. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, para algo yo les he enseñado a usar la calculadora. En la calcu van a poner 1 menos un quinto, acuérdense que para poner la fracción era el botón que era así, bien, 1 menos un quinto menos 3 octavos. Y ustedes me dirán, ¿y las X? Las X no sabemos cuánto valen. Justamente lo vamos a averiguar al final, por eso no lo ponemos en la calculadora. Lo que estamos haciendo en la calculadora es juntar los números que acompañan a las X para luego poner solamente uno. Bueno, en la calculadora agarramos y ponemos 1 menos un quinto menos 3 octavos. Y me da 1740. 1740, se lee 1740 avos, no le vamos a dar mucha bola a eso. Lo importante es que me dio 1740 avos. Muy bien, entonces voy a borrar esto. Todo esto es 1740 X, no se olviden de las X, ¿sí? Menos 102.000. No se olviden de las X porque lo que yo estaba haciendo justamente era restar números con X. Resté solo los números, pero luego le acompaña la X siempre, es como una marca distintiva. Bien, igual a 0. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para resolver una ecuación? Para resolver una ecuación, las X tienen que quedar de un lado de la igualdad. La igualdad tiene dos lados, izquierda y derecha. Me tiene que quedar de un lado las X y del otro lado los números. ¿Y cómo voy a hacer si, por ejemplo, acá tengo este 102.000 que está restándole a esto? ¿Cómo yo lo quiero pasar? ¿Cómo lo paso? Siempre que quieras pasar algo, ¿bien? Tiene que pasar haciendo lo contrario de lo que estaba haciendo originalmente. Es decir, como acá este 102.000 está restando, va a pasar sumando. Entonces, 1740 ya va a quedar solo. Si cada vez que hagan un pasaje, bajen, chicos, no lo hagan una igualdad infinita. Bajen un renglón. 1740x es igual a 0, que era lo que ya estaba, más el que vino nuevo, 102.000. Bien, 0 más 102.000 vas a dar 102.000. ¿Sí? Y 1740 por X es igual a 102.000. Ahora, ¿qué tiene que pasar? La X tiene que quedar sola. Es decir, acá este 1740 se tiene que ir, porque quiero que me quede así. Entonces 1740, ¿qué está haciendo a la X? Y me fijo, ¿qué hay en el medio entre 1740 y X? Hay una multiplicación. Entonces, como hay una multiplicación y el 1740 lo voy a pasar para el otro lado, va a pasar dividiendo.
Pero una pregunta que puede surgir, ¿y el 1740 pasa como negativo? Porque pasa para el otro lado. Acá el 102 le cambiamos el signo. No. ¿Por qué? Porque acá el 102 no estaba multiplicando, estaba restando y pasa haciendo lo contrario, sumando. Acá el 1740 está multiplicando, entonces pasa haciendo lo contrario, dividiendo. No me fijo en la suma o resta, no me fijo en eso. ¿De acuerdo? De hecho, si acá hubiese un menos, pasa con el menos y todo, dividiendo con el menos y todo. ¿De acuerdo? Cuando un número pasa multiplicando o dividiendo, no cambia su signo. Eso es importantísimo. Cuando un número pasa multiplicando o dividiendo, no cambia su signo. Bien, entonces esto nos queda de la siguiente manera. A ver si se ve. Sí se ve, justito. X es igual a 102.000 dividido 1740. Y acá nuevamente recurrimos a la calculadora. La calculadora, vamos a hacer 102.000 dividido esa cantidad y me da 240.000. Entonces voy a borrar la parte de arriba, no me quedé sin lugar. Me da que X es igual a 240.000. Bien, entonces ¿cuánto dinero tenía originalmente? 240.000. ¿Por qué? Porque a esa cantidad de dinero la llamamos X. Y acá me dice X es igual a este numerito. Entonces el dinero es 240.000 pesos que originalmente tenía. Y si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuánto gastó en ropa? Yo sé que gastó un quinto de esa cantidad. ¿Cómo lo calculo? Muy sencillo. Acá en el medio entre ellos dos hay un por y acá también. Bien, entonces lo que hacemos en vez de X ponemos 240.000, que es lo que sabemos. Voy a borrar la ecuación. Ya la resolvimos y ponemos ropa es un quinto por 240.000 y vamos a calcular. Ponemos un quinto por 240.000, me da 48.000 pesos. Y si queremos calcular la cantidad en libros, bueno, ponemos libros y lo mismo, en vez de un quinto, 3 octavos por 240.000. Y esa cantidad nos va a dar 90.000. Y fíjense que si yo sumo la cantidad de ropa, sumo la cantidad de libros y sumo la cantidad que prestó, me va a dar el total, 240.000. Porque obviamente dijimos al principio se quedó sin absolutamente nada. Bueno, así se resuelve un ejercicio. Cualquier duda me consultan. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otro ejercicio, el cual aparezca lo que llamamos fracciones de fracciones. Muy bien, paso a leer el siguiente problema. De un depósito de agua se extraen 2/7 de su contenido. Entonces, un depósito se extraen primero 2/7 de lo que tenía, ¿sí? Primero se extraen. Upa, cómo me costó, está costando una banda. Bien, se extraen 2/7 de su contenido y luego se extrae 1/3 de lo que queda. Bueno, vamos a leer. Y luego me dicen, queda en el depósito 10 litros, ¿no? De agua, supongamos. Entonces, un depósito tiene cierta cantidad. A mí me preguntan cuál es la cantidad del depósito, la capacidad más bien. Entonces, la capacidad la vamos a llamar X. Se extraen 2/7 de lo que había, entonces 2/7 de X. Bien. Y luego me dice 1/3 de lo que queda se extrae. Bien. ¿Qué quiere decir
un tercio de lo que queda. Ese de lo que queda, bien, esta partecita es muy importante, porque a mí me están diciendo que no es un tercio de lo original, sino un tercio de lo que sobró después de que se extrajo esto. Hagamos un dibujito. Supongamos que yo tengo el depósito y lo divido en 7 partes. 1, 2, 3, ahí van 4, 5 y una más. Y todo esto se borra. Ahí tengo las 7 partes y se extrae 2 séptimos, o sea que todo esto se extrajo, ¿sí? Entonces me quedan 5 séptimos, ¿bien? Eso es lo que queda, 5 de 7, ¿bien? Siempre va a quedar, ¿sí? Siempre va a quedar lo que le falte al de arriba para llegar al de abajo. Lo que queda es esto. Y estos son 5 séptimos. Repito, siempre va a quedar lo que le falta al de arriba para llegar al de abajo. 5 séptimos. Bien. Pero a mí me dicen un tercio de 5 séptimos. Ese D, voy a ponerlo con otro color. Ese D de acá significa... Me salió una P muy rara. Multiplicar. Multiplicar significa, ese D significa que voy a multiplicar un tercio y 5 séptimos. Entonces la fracción de acá va a ser un tercio por 5 séptimos. Esa va a ser la fracción. ¿Cómo lo calculo? Con la cálculo, obviamente. Un tercio por 5 séptimos va a dar 5,21. Bien, entonces, repito, cada vez que me digan de lo que queda, se refiere a que si yo extraje algo antes extrajimos 2 séptimos, ¿sí? Entonces lo que queda va a ser lo que le falte al de arriba para llegar al de abajo. En este caso, 5 séptimos. Bien, eso es lo que queda. Pero yo no voy a extraer lo que queda, yo voy a extraer un tercio de lo que queda. Y ese D significa multiplicar. Ok, entonces voy a hacer un tercio de 5 séptimos de lo que queda, ¿sí? Esto es lo que queda, 5 séptimos. Un tercio de significa un tercio por 5 séptimos. Tiqui 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 con la calcu, 5,21. Entonces, 5,21 es lo que se extrae esa segunda vez. Y quedaron 10 litros. Entonces, vamos. 2 séptimos de X, luego 5,21 de X y me quedan 10 litros. Vamos a tratar de armar una ecuación ahora a ver cómo nos sale. Muy bien, entonces quedamos que 2 séptimos de X se extrajo primero, luego llegamos a la conclusión después de todos los dibujitos que hicimos que se extrajo 5,21 de X y quedaron 10 litros. ¿Cómo armo una ecuación? Hay dos maneras. Hay realmente muchas maneras. Voy a elegir la más fácil. ¿Cuánto tenía yo originalmente? X. X era la capacidad original. Y se extrajo. ¿Qué significa que se extrae? Se extrae quiere decir que resto. Le resto 2 séptimos de lo que tenía. Y luego también se extrae 5,21 de lo que tenía. De lo que tenía originalmente. Y eso me dice que sobran 10 litros. O sea que si a lo que yo tenía originalmente le quito 2 séptimos y después le quito 5,21, me va a sobrar 10 litros. O sea que es igual a 10 litros. Ustedes me dirán, che, pero no podemos hacer esto que hicimos antes como que menos 10 es igual a 0. ¿Sí? Porque si le quito 10 no voy a tener nada. Sí, también. Pero a mí me gusta más que si me dice que sobró, quiere decir que lo que queda después de que quité esa cantidad de agua van a ser 10 litros. O sea que lo que había originalmente menos lo que quité va a ser igual a lo que quedó. ¿Se entiende más o menos? Esto es lo que sobró. Esto es lo que quité. Y esto es lo que tenía. Vamos a escribirlo acá abajo muy rápidamente.
lo que tenía, esto es lo que quité o extraje, como quieran verlo, y por último, esto es lo que sobró. ¿Sí? Anótenlo así, para así van a ver cómo de un texto, de un problema, yo lo traduje a una ecuación. ¿De acuerdo? Entonces anótense estas cosas para que lo que hagan tenga un sentido y no sea una repetición del oro de lo que dijo el profe. ¿Bien? Ok, borrando esto, vamos a resolver la ecuación. ¿Qué hacemos primero? Juntar las x. Las x tengo una x acá. Le quito 2 séptimos y después le quito 5/21. Eso todo con la cálculo. 1 menos 2 séptimos menos 5/21. Eso me da 10/21. Ok, todo me da 10/21 x. Bien, igual a 10. Ahora, ya junté todas las x. De este lado solo hay x. Del otro lado solo hay números. ¿Cuál es el número que acompaña a la x, que multiplica la x? Es el 10/21. Ese se las tiene que tomar. ¿De acuerdo? Porque no tiene que estar así. Nos tiene que quedar algo así. Bien, tenemos que sacar ese 10/21. ¿Qué está haciendo ese 10/21? Como dijimos, multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Haciendo lo contrario, dividiendo. Entonces x es igual a el que ya estaba, 10 dividido 10/21. Eso lo hacemos con la cálculo y nos da el total que x es igual a 21 litros. O sea que la capacidad original de la cosa esta del depósito era de 21 litros. ¿Cómo puedo obtener cuánto saqué yo en cada vez? Como hicimos antes, con lo de la ropa y los libros. 2 séptimos por el 21. 5/21 por el 21. ¿Bien? Bueno, así se resuelve esta ecuación. Y así se resuelve lo más importante que vimos ahora, que era fracción de fracción. Bien, bueno, el próximo video es de porcentajes y nos estaremos viendo. Cualquier duda la ponen abajo en los comentarios, o si no también me mandan un mensaje, yo no tengo ningún problema en responder. Nos vemos.